El fenómeno de los ovnis se ha discutido durante varias décadas. Sin embargo, la mayoría de las conclusiones siguen siendo más teóricas que basadas en hechos. Lo mismo ocurre con los críptidos, criaturas misteriosas cuyo avistamiento ha sido documentado en informes poco creíbles. En 1990 aparecieron en Puerto Rico unos misteriosos depredadores, como si hubieran salido de las páginas de las novelas de Lovecraft. Estas criaturas atacaban principalmente a ovejas, cabras y gallinas, dejando tras de sí los cuerpos de los animales, de los cuales no quedaba ni una gota de sangre. Es por eso que se les apodó chupacabra, que se traduce como sanguijuela de cabra. Según los testimonios de los testigos, estas criaturas de 1,5 metros de altura se veían bastante grotescas, con alas como las de un murciélago, dientes afilados y enormes ojos rojos. Cualquiera que sea la naturaleza del fenómeno chupacabra, se sabe muy poco sobre él. Más bien debería ser considerado en el ámbito de la criptozoología que en el de la ufología, ya que no existe una conexión directa entre estos fenómenos y los ovnis. Se supone que la chupacabra es una criatura de apariencia bestial. En la literatura de años pasados se pueden encontrar descripciones de seres similares, como el diablo de Jersey, que apareció en Nueva Jersey a principios del siglo XX. Su descripción física coincide prácticamente con las descripciones de la chupacabra, y este nombre se traduce como sanguijuela de sangre de uva. La historia de la chupacabra comenzó en Puerto Rico hace algunos años, aunque, si se revisan los documentos, se pueden encontrar menciones más tempranas de este fenómeno. En los años 70, en la isla vivía Sebastian LaMarche, fundador del movimiento de ufólogos. Era arquitecto y una persona muy educada. LaMarche publicó un libro, cuyo prefacio fue escrito por Hynek. En él se discuten muchos eventos extraños que ocurren en esta región, incluyendo una curiosa historia de los años 70 sobre una criatura misteriosa que posteriormente fue llamada el vampiro Moco. La descripción de este vampiro y la chupacabra es absolutamente idéntica. Aunque en la historia de la chupacabra se han inventado muchas cosas por personas impresionables, no hay duda de que se trata de la misma criatura. Algo extraño estaba ocurriendo en Puerto Rico, y esto provocó una reacción desproporcionada de la sociedad. La chupacabra recibió una excelente publicidad en los medios de comunicación. Pronto comenzaron a llegar informes sobre ella desde México, donde, gracias a varios periodistas, la chupacabra volvió a estar en el centro de atención. Luego, los rumores sobre ella se trasladaron aún más al sur, y finalmente, en Chile adquirieron un carácter grotesco. Supuestamente se descubrió un nido de chupacabra, cuyas fotografías aparecieron de inmediato en Internet, y más tarde se creó un sitio web especial. La prensa amarilla chilena se hizo eco de estos rumores y pronto anunció que el nido encontrado había sido destruido por una bomba. Un investigador que ha pasado mucho tiempo en Puerto Rico comparte sus observaciones. He hablado con una gran cantidad de testigos. Durante varios años he llevado a cabo investigaciones serias sobre este fenómeno. También hay quienes han visto a esta criatura personalmente. Créame, hay muchas de estas personas en Puerto Rico. Dicen que esta criatura puede volar, aterriza en los techos de las casas del pueblo y aterroriza al ganado. Uno de los testigos más memorables fue un policía puertorriqueño que, de hecho, atrapó a esta criatura que atacó a su perro. La disparó con su arma de servicio,
utilizando una bala explosiva. A pesar de esto, la criatura no murió y pudo escapar. En el lugar de los hechos quedó sangre, que fue enviada a análisis a la comisaría de Puerto Rico. La policía ayudó gustosamente al investigador en su trabajo, proporcionando acceso a todos los materiales relacionados con este caso. Él está convencido de que esta criatura realmente existe. Se desconoce de dónde proviene esta criatura y cuáles son sus verdaderas intenciones. Sin embargo, según algunos expertos, su principal tarea consiste en recolectar muestras para civilizaciones extraterrestres, incluyendo análisis de sangre y otros órganos internos de organismos terrestres. Uno de esos expertos es Sebastián Lamarche, fundador del movimiento de ufólogos en Puerto Rico. Él expresa su opinión. Creo que esto realmente existe. Lamarche se refiere a la historia puertorriqueña del vampiro Moca, que está respaldada por hechos reales y testimonios de veterinarios. Sin embargo, a medida que la llamada ola de chupacabras se ha extendido hacia el sur, no se ha observado ningún testimonio real de su aparición. No hay pruebas. Subraya. Los testigos presentaron análisis de gallinas muertas, pero, como señala Lamarche, tales casos pueden explicarse por realidades completamente terrenales, y no hay nada sobrenatural en ello. Para llevar a cabo investigaciones serias, se necesitan pruebas materiales irrefutables. En la historia de chupacabras no las hay. A finales de los años 90, el fenómeno de chupacabras se volvió cada vez más conocido en los círculos de ufólogos, aunque la conexión entre los misteriosos depredadores y los ovnis no ha sido probada. Han surgido informes sobre un nuevo fenómeno inusual. En la ciudad de Virginia, ubicada a 300 kilómetros de Río de Janeiro, se registró uno de los eventos más curiosos de los 90. En enero de 1996, la policía capturó a unos seres misteriosos, y a este caso se adjuntaron numerosos testimonios tanto de testigos ocasionales como de funcionarios de la policía brasileña. 3 escolares brasileñas notaron junto a una pared a una extraña criatura, que se asemejaba a un personaje de una película de ciencia ficción. Probablemente se estaba escondiendo de las personas. Pronto, un equipo policial llegó al lugar de los hechos con redes. Ese mismo día, pero en otro lugar, fue capturada otra criatura similar. Fueron enviados a 2 hospitales diferentes, donde los médicos realizaron un exhaustivo examen. Una de las criaturas murió, y la autopsia de su cuerpo fue realizada por el Dr. Bedan Paul Harris. Aunque no existen pruebas documentales, Lamarche está convencido de que fue él. Los detalles de esta historia aparecieron en muchos periódicos y libros de autores brasileños. Añade, señalando que este extraordinario caso puede ser llamado con razón el Roswell brasileño. La diferencia radica en que esta historia ocurrió hace muy poco tiempo, y hay numerosos testimonios que confirman la autenticidad de este evento. Sin embargo, la explicación oficial fue algo extraña. Supuestamente eran enanos, una enana embarazada y su esposo, que intentaban refugiarse de la lluvia. Por supuesto, esta explicación inventada por las autoridades brasileñas suena simplemente ridícula, dice Lamarche. También recuerda que la historia en Virginia ocurrió en 1996. Los primeros informes contenían solo los testimonios de aquellas 3 niñas de un barrio pobre que encontraron a la misteriosa criatura. En principio, esto puede ser verdad, señala.
Las niñas fueron interrogadas en varias ocasiones, y el mismo John Mack realizó un interrogatorio con ellas. Todos estaban convencidos de que las niñas fueron bastante sinceras, aunque el día del incidente estaban en estado de shock. A partir de este punto, la historia toma un giro absolutamente fantástico. Continúa LaMarche. Las niñas llamaron a los bomberos, quienes llegaron de inmediato al lugar de los hechos y capturaron a la criatura utilizando exclusivamente redes y palos. Probablemente es el extraterrestre más torpe que uno podría imaginar, ironiza. La criatura corría desnuda por la ciudad y se podía atrapar sin dificultad con una red común. No se encontró nada con ella, por lo que LaMarche considera que la criatura capturada pertenece más al ámbito de la criptozoología que a la ufología. Mientras tanto, la historia de Rosova y los eventos en la base 50 fueron inflados por la prensa hasta dimensiones increíbles. En aquellos años, casos similares ocurrían en cada país, y LaMarche recuerda cómo Polonia y Chile se apresuraron a informar sobre eventos parecidos. La historia de los monstruos de Virginia se hizo famosa, a pesar de que la mayoría de los rumores quedaron en eso, rumores. Los testimonios de 3 niñas asustadas atrajeron la atención, y pronto se sumaron muchos otros relatos. Se hablaba de un platillo volador, de la autopsia de un extraterrestre en una clínica local, un conjunto completo. Sin embargo, según la información disponible, ninguno de estos testimonios fue confirmado por hechos irrefutables. Los ufólogos brasileños se encontraron en una situación difícil, ya que ahora tenían su propia historia, un platillo volador y un monstruo que había salido de él. Se tenía la impresión de que nuestro planeta estaba inundado de monstruos de pesadillas, como el chupacabras y el monstruo de Virginia. En este contexto, vale la pena tomarse en serio también las historias sobre los lechuzas, demonios y otra mitológica criatura. Sin embargo, en todas estas historias sobre seres desconocidos existía un problema serio. No había pruebas materiales irrefutables, además de numerosos testimonios más o menos plausibles de testigos. Los documentos oficiales que confirmaran o desmintieran la existencia de estas criaturas también estaban ausentes. Nadie había visto fotografías o grabaciones de video en las que estuvieran capturados. Cuando aparecieron los primeros rumores sobre el chupacabras, el veterinario puertorriqueño Carlos Soto confirmó que algunos animales habían sido asesinados por un depredador inusual que no se había visto antes en esta área. Desafortunadamente, no se llevó a cabo una investigación exhaustiva, y los monstruos puertorriqueños permanecieron durante mucho tiempo como un misterio zoológico. Cada año, en los Estados Unidos, Canadá y países europeos, cientos de mascotas mueren. En la mayoría de los casos, sus muertes se explican por ataques de lobos, coyotes o grandes depredadores alados. Sin embargo, algunos incidentes no son tan fáciles de explicar. Por ejemplo, en los cuerpos de los animales muertos faltan el ano, los órganos reproductivos, los ojos o las orejas, y da la impresión de que estas partes del cuerpo fueron extraídas quirúrgicamente. Incluso, ha habido casos en los que se encontraron cuerpos completamente desangrados. Estos inusuales incidentes llevaron a algunos a pensar que podrían estar involucrados extraterrestres. El fenómeno de la muerte de animales suscita un gran interés. Se sabe que el Instituto Nacional de Investigación Científica de los Estados Unidos realizó investigaciones serias sobre este misterioso fenómeno.
Durante la pericia de los cuerpos, se recolectaron pruebas materiales, incluyendo cortes inusuales documentados en los cuerpos de los animales, que posiblemente fueron realizados con una fuente de alta temperatura, como un láser. En los cadáveres no se observan signos de depredadores comunes, y se sugiere que los cuerpos fueron sometidos a un tratamiento especial. Lo que todo esto significa sigue siendo incierto. Durante 3 años de trabajo sobre los misterios de los ovnis, el autor se ha dirigido en varias ocasiones al Ministerio de Agricultura británico para averiguar si ha habido casos similares en el país. Resultó que tales casos sí han ocurrido, pero el autor considera que estas historias están relacionadas con otro misterio inexplicable: los llamados gatos salvajes, que supuestamente se encuentran en el Reino Unido. Se mencionaron linces, leopardos e incluso leones, y los casos conocidos de muertes misteriosas de animales siempre se han atribuido a esta historia. A veces se podían explicar como ataques de perros salvajes comunes o lobos, pero nunca se han realizado investigaciones detalladas en Inglaterra. Mientras todo esto siga siendo un misterio, el autor no puede ofrecer ninguna explicación. Personalmente, considera que la misteriosa muerte de los animales es tan desconcertante para los investigadores como el fenómeno ovni. Estos casos no son nuevos, y el primer fenómeno similar se registró en 1967, cuando un niño murió. En la década de 1970, el número de informes solo aumentó, alcanzando su punto máximo en 1975, cuando las autoridades locales exigieron al Estado una investigación sobre estos casos inusuales. En este contexto, se recuerda una conversación con un investigador policial retirado de apellido Romal, quien presentó un informe que afirmaba que las aves rapaces eran responsables de la muerte de los animales. Existen hechos que ponen en duda las conclusiones oficiales sobre las causas de la muerte de los animales. En uno de los casos, la piel fue removida de manera uniforme de toda la cabeza del animal, lo que plantea preguntas sobre quién podría haber hecho esto. Ninguna ave rapaz es capaz de realizar trabajos tan filigranados. La población local comenzó a preocuparse seriamente por la gran cantidad de casos de muerte de mascotas. Aunque la mayoría de estos incidentes ocurrieron en América, también se han registrado casos similares en Canadá y Europa, especialmente en el norte de Europa, Escandinavia y el Reino Unido. En los últimos años, una ola de muertes misteriosas de animales también ha afectado a Argentina. Las autoridades intentaron culpar a roedores salvajes, pero tal afirmación genera dudas. Según una de las teorías, la causa de la muerte del ganado son las pruebas de armas militares secretas. Sin embargo, como afirma uno de los expertos, esto es poco probable. Si los militares realmente necesitaran animales de prueba, podrían llevar a cabo sus experimentos en condiciones de estricta confidencialidad, en laboratorios especialmente equipados. También existe una teoría según la cual la muerte de los animales es organizada por los militares para culpar a los extraterrestres. Esta explicación, según el experto, no tiene fundamentos. Él señala que los casos de muerte de animales realmente coinciden en el tiempo con la aparición de objetos voladores no identificados en ciertas regiones. Sin embargo, a pesar de su popularidad, la teoría de la intervención extraterrestre no tiene confirmaciones documentales. Algunos investigadores intentan establecer una conexión entre la muerte de las vacas
y los ovnis que fueron avistados en esa área el día anterior. Sin embargo, tales coincidencias ocurren extremadamente raramente. El experto, que ha llevado a cabo 2 o 3 investigaciones sobre casos similares, reconoce que no tiene una explicación para este fenómeno misterioso. Los propietarios de ganado estaban en pánico y no podían entender las razones de la muerte de sus animales. No siendo veterinario, el experto se dirigió a especialistas en Canadá. Según su opinión, la causa podría ser o bien enfermedades infecciosas, o bien ataques de depredadores. No vieron en los hechos propuestos nada misterioso. Uno de los investigadores serios que trabaja en Brasil y tiene experiencia en este campo ha examinado numerosos cadáveres de animales y considera que detrás de todo esto hay algo más que la agresión de un depredador terrestre. Sin embargo, él tampoco cree que valga la pena buscar conexiones con la ufología. Aunque este fenómeno representa un interés interesante, para su estudio es necesario involucrar a patólogos profesionales. Hasta la fecha, la investigación de este fenómeno está principalmente en manos de ufólogos, que no poseen conocimientos especializados en el área de veterinaria o anatomía patológica. El experto considera que son precisamente los especialistas en este campo quienes podrán ofrecer respuestas más autorizadas. Si detrás de la muerte del ganado realmente hay personas, es poco probable que las razones se busquen en rituales cultuales. Al considerar la teoría sobre una operación militar ultrasecreta, respaldada por el gobierno, habría que fantasear demasiado. Por ejemplo, se podría suponer que agentes de una organización secreta prepararon una serie de pruebas complejas para estudiar el efecto de un determinado gas, que se utilizará en el futuro en un ataque químico o bacteriológico. Supongamos que alguna sustancia fue rociada en la zona. A través de varios días, un departamento especial comenzó a recolectar muestras de piel de los animales fallecidos. Este plan paranoico, quizás, no es tan loco como parece a primera vista. Recientemente se hicieron disponibles documentos secretos del archivo del FBI, en los cuales se afirmaba que en la sangre de los animales muertos se habían encontrado grandes dosis de atropina, un potente tranquilizante. Según otra versión, se estaba probando en los animales el efecto de la vitamina B12 o de otras toxinas en el sistema linfático. Aunque estas teorías pueden parecer fabricadas, todos los documentos oficiales parecen seguir una única instrucción. En 1980, aparecieron en la prensa informes oficiales del FBI que indicaban que las investigaciones y muertes de animales se llevaban a cabo a petición del gobernador del estado de Nuevo México. En este documento se afirmaba que la causa de la muerte de los animales eran los depredadores, y no había ninguna mención de sustancias tóxicas encontradas en algunos cadáveres. Incluso si se supone que detrás de esto están agentes de servicios secretos gubernamentales, surge la pregunta: ¿por qué usaron el código de los granjeros en lugar de animales de laboratorio? Esta y algunas otras preguntas permanecen sin respuesta, lo que crea un terreno fértil para el surgimiento de las teorías más increíbles. A principios de los años 80, la atención de los ufólogos fue atraída por otro fenómeno: los círculos en los campos. Se describían como círculos de diversos diámetros que se encontraban en la mañana temprano en los campos de cereales. Las plantas estaban fuertemente aplastadas, pero los tallos no estaban rotos. Existían opiniones de que estas extrañas formaciones eran alguna broma loca de alguien,
Es extraño, pero este fenómeno solo se observaba en los campos del sur de Inglaterra. Mientras los científicos reflexionaban sobre la teoría de mini-tormentas que podrían haber creado estos extraños objetos, la historia tomó un nuevo giro. En lugar de círculos en los campos, comenzaron a aparecer diversas figuras geométricas, que con el tiempo se volvían cada vez más complejas. Esto ya no se podía atribuir a un fenómeno natural. Quienquiera que fuera el misterioso creador de estas formas, poseía una alta inteligencia y capacidades inaccesibles para los simples mortales. En 1991, mientras los investigadores intentaban descifrar los enigmáticos mensajes, el mundo fue sacudido por un nuevo y sensacional anuncio. Dos jubilados, Duke Bower y Dave Chorley, afirmaron que ellos fueron quienes idearon estos círculos en los campos. Su primera experiencia se remontaba a finales de los años 70, cuando usaron una tabla común atada a una cuerda. Al principio, la prensa no mostró un interés especial por las revelaciones de estos jubilados. Sin embargo, después de la aparición de nuevos círculos, los periodistas comprendieron que esto era una verdadera sensación. Pero, como suele suceder en historias similares, el mundo no quiso creer el reconocimiento de los ancianos. Entre aquellos que creían en el origen extraterrestre de las figuras en los campos, se propagó un nuevo rumor. Supuestamente, Duke y Dave recibieron una suma redonda por sus falsos reconocimientos. Los círculos en los campos ocuparon un lugar digno entre los fenómenos misteriosos del siglo pasado. Aparecían principalmente en las laderas de las montañas en la parte sur de Inglaterra, donde también se observaron los primeros aterrizajes de supuestas naves voladoras. Desde entonces, la historia de los círculos en los campos se ha difundido por todo el mundo y sigue siendo popular. No hace mucho, se estrenó una película titulada Signos, con Mel Gibson en el papel principal. El fenómeno de los círculos en los campos está siendo investigado minuciosamente. Uno de los investigadores que pasó alrededor de 2 años estudiando este fenómeno en el sur de Inglaterra y Suecia, afirma que lo más importante en este misterio es que estos círculos no tienen un origen natural y espontáneo. Existe la opinión de que los cultivos comienzan a inclinarse hacia la Tierra por sí mismos, sin ningún tipo de intervención mecánica. Sin embargo, un equipo de la BBC, bajo la dirección de John Mitch, llevó a cabo una investigación especial. Trajeron al lugar de los hechos a esos mismos pensionistas bromistas, Duke y Dave, y les propusieron repetir su hazaña ante los ojos de los asombrados espectadores. Ellos recorrieron un camino el doble de largo y realizaron la tarea con gran éxito. No vale la pena especular sobre la cuestión de quién crea realmente los círculos en los campos. Los hechos hablan por sí mismos. Cada persona es capaz de crear una figura perfecta. Sin embargo, si los círculos en los campos son solo una broma, ¿cómo es que los delincuentes logran llegar al centro del campo sin dejar huellas en la hierba? Estas preguntas inquietan a los amantes de lo misterioso. A principios de la década de 1990, un pequeño grupo de ufólogos franceses se dirigió al sur de Inglaterra para estudiar más a fondo los misteriosos círculos. Los investigadores pronto encontraron una explicación para este fenómeno. Giles Monk, uno de los miembros del grupo, no encuentra nada extraño en la ausencia de huellas cerca de los círculos. La mayoría de los centros de los círculos eran visibles incluso en 2003. Por lo general, se ubicaban en surcos de tractores, pero un pequeño porcentaje se encontraba en campos sin ningún rastro de maquinaria agrícola.
cómo se podía llegar a los surcos de los tractores sin dejar huellas. Los ufólogos estaban convencidos de que los círculos eran creados por dos personas con la ayuda de una cuerda. Por supuesto, no podían comenzar a trabajar sin llegar al supuesto centro del círculo, pero caminaban por el campo con bastante cuidado. En la película se ha registrado que con cierta precaución, una persona puede caminar por el campo sin dejar ningún rastro. Sin embargo, pronto aparecieron nuevos círculos, y los investigadores notaron que aquellos que los creaban ya no eran tan cautelosos. Al parecer, las personas se apresuraban y, sin pensarlo, dejaban huellas. Al llegar al centro, podían crear figuras complejas. Los ufólogos encontraron huellas similares en campos de trigo y las investigaron minuciosamente. Alguien había caminado con cuidado por el campo, pisoteando algunos tallos en el centro mismo del círculo. Sin embargo, la parte central del círculo era grande, y los investigadores debían determinar desde dónde había comenzado el trabajo. El radio de acción estaba escondido bajo el trigo aplastado, y por mucho que intentaran, no lograban encontrarlo. Al final, sin embargo, descubrieron el punto de inicio original del desconocido creador de los círculos. Poco a poco, los ufólogos se convirtieron en verdaderos profesionales en la determinación del centro del círculo. Podían señalarlo con precisión simplemente al pisar el campo. Según sus estimaciones, en 95% de los casos tenían razón, aunque no se llevaba un registro exacto de estadísticas. De vez en cuando, el centro resultaba estar algo desplazado, y estos casos excepcionales se salían de su lógica. Se plantearon suposiciones de que no eran esas las huellas, pero la mayoría de las veces realmente encontraban las correctas. Gilles Munch se enfrentó a este fenómeno por primera vez en Canadá en 1975, mucho antes de la aparición de los primeros círculos en los campos de Inglaterra, alrededor de los cuales se levantó tanto revuelo. Sin embargo, el fenómeno en sí no le interesaba mucho. A lo largo de los años, había escuchado numerosas confesiones sobre la autoría de los misteriosos círculos, que generalmente se creaban por diversión o con el propósito de hacer una broma a los vecinos. A principios de los 70, en Manitoba, ocurrió una serie de eventos inexplicables, incluyendo informes sobre el aterrizaje de un platillo volador, después de los cuales quedaron tallos doblados en el lugar. ¿Qué sabemos sobre los círculos hoy en día? Son figuras geométricas más o menos correctas de hierba aplastada, que se encuentran principalmente en los campos de Inglaterra. Existe una teoría que vincula este fenómeno con el fenómeno de los ovnis, pero hay pocas pruebas reales de ello. Las figuras geométricas perfectas en los campos son bastante difíciles de crear conscientemente. Pero, en principio, una persona es capaz de hacerlo. Hay muchas pruebas de esto, y los propios bromistas de todo el mundo confiesan sus travesuras, contando en detalle cómo lograron hacerlo. Es por eso que, según Gilles Munch, el fenómeno de los círculos en los campos no debe relacionarse con el objeto de estudio de la ufología. Para demostrar que los círculos en los campos son un fenómeno excepcional que requiere un estudio serio, algunos hicieron referencia a las palabras del biofísico estadounidense Levengood, quien descubrió una diferencia significativa entre las plantas dentro y fuera del círculo. Justo después de reconocer la realidad de la existencia de los círculos en los campos, muchos comenzaron a dudar de la objetividad y los métodos científicos del investigador.
Los partidarios de la teoría del origen extraterrestre de los círculos constantemente citan el trabajo del Dr. Levengood, quien afirmaba que los tallos dentro y fuera del círculo difieren a nivel molecular, lo que significa que crecen de manera diferente. Sin embargo, a pesar de esto, existe una gran cantidad de evidencia de que la pericia se llevó a cabo de manera predecible. Los expertos siempre pudieron determinar qué brizna pertenecía al círculo y cuál se encontraba fuera de él. Hablando de esto, el investigador expresa su duda. Creeré más en la llamada pericia a ciegas, cuando los científicos sacan conclusiones sin saber de dónde proviene tal o cual muestra. Recuerda un caso de la historia de la ciencia, cuando los científicos primero anunciaron que los humanos tenían 48 cromosomas, luego cambiaron ese número a 46, y después de un nuevo conteo, regresaron al valor original. Quiero decir que los científicos, al igual que los simples mortales, a menudo ven solo lo que quieren ver. También son propensos a cometer errores. En el estudio del fenómeno de los círculos en los campos, solo unos pocos científicos pudieron declarar su neutralidad. La mayoría mantenía una posición clara, o eran escépticos que querían demostrar que los círculos no alteran la estructura molecular de los cereales, o eran partidarios de la teoría de los ovnis, que afirmaban lo contrario. Según el investigador, la pericia confiable de los círculos nunca se llevó a cabo, aunque considera que esto probablemente no cambió nada de manera radical. No hay absolutamente ninguna diferencia entre los cereales dentro y fuera de los círculos, aunque algunos círculos tienen una historia de aparición bastante inusual. Agrega que estaría más dispuesto a confiar en los resultados de la pericia si pudiera considerarla científica y no sesgada. Tanto en el pasado como hoy encontramos defectos en los círculos, pero ahora no les prestamos atención. Si realmente es una obra de una inteligencia extraterrestre, sería lógico esperar formas geométricas perfectas, lo cual no se puede decir de la mayoría de los círculos. El investigador subraya que, utilizando tecnologías modernas, la creación de tales círculos parece bastante posible. Sería mucho más inusual si los tallos estuvieran doblados en la parte superior, y no en la base. O bien, digamos, si los cultivos estuvieran doblados en diversas direcciones. Esto realmente es prácticamente imposible de hacer, al menos, utilizando la técnica agrícola más común y los artilugios caseros. También señala que si los creadores de los círculos utilizaran tecnología extraterrestre, habrían creado formas mucho más complejas que no dejarían dudas sobre su origen extraterrestre. En nuestros días, cada vez menos investigadores creen en la teoría del origen extraterrestre de los círculos en los campos. La tecnología humana ha avanzado mucho y se puede utilizar para crear figuras poco creíbles. Incluso las películas que supuestamente muestran el proceso de creación de círculos por algo no identificado resultaron ser simples falsificaciones. Sin embargo, si esto es solo una broma, ¿por qué a la gente le haría falta bromear de esta manera? El investigador concluye que esto es simplemente arte de tierra, donde los artistas compiten entre sí creando formas cada vez más sofisticadas en los campos. De hecho, se encuentran formas bastante inusuales de diseño increíble, lo que sugiere una competencia creativa entre grupos escolares o universitarios. Crear círculos en el campo no requiere un gasto de tiempo especial. Los estudiantes podrían fácilmente crear figuras misteriosas en los campos de trigo durante las vacaciones de verano,
utilizando solo conocimientos básicos de geometría y matemáticas, así como un poco de habilidades organizativas. No se necesita ser un genio para hacer esto. En Inglaterra, las competiciones entre universidades siempre han sido populares y, por lo tanto, los círculos en los campos pueden considerarse como una competencia creativa en el ámbito del arte de tierra. Entre aquellos que admitieron haber creado tales figuras estaban Doug Bower y Dave Chorley, seguidos por otros grupos artísticos, como la banda de Bill Bailey y Merlin and Company. Esta información se hizo conocida en la prensa británica. En noviembre del año 2000, el informático Maddie Williams fue el primero en ser multado por el daño causado a los agricultores debido a su intervención artística en los campos. La fama, como se sabe, exige sacrificios. Pasando a otro tema, cerca de las Islas Bermudas, entre Florida y Puerto Rico, se encuentra un misterioso triángulo conocido como el Triángulo de las Bermudas. En esta área han desaparecido misteriosamente numerosos barcos y aviones, y desde la antigüedad han ocurrido eventos inexplicables. Los navegantes de la época de Cristóbal Colón afirmaban haber visto en el cielo sobre el triángulo luces extrañas, y bajo el agua observaron objetos submarinos no identificados. La desaparición más ruidosa en el Triángulo de las Bermudas ocurrió el 5 de diciembre de 1945, cuando una escuadrilla de bombarderos salió de la base aérea de Fort Lauderdale. La escuadrilla se dirigía hacia el este con el objetivo de bombardear un viejo barco anclado en la costa de Florida y regresar a la base. Eran ejercicios normales. A las 3:40 de la tarde, el teniente Charles Taylor, comandante de la escuadrilla, informó a la base sobre un incidente inusual. Sus instrumentos habían fallado y no entendía dónde se encontraba. Taylor añadió que, según sus impresiones, estaba volando sobre Florida. Los despachadores intentaron sin éxito devolver los aviones a tierra, pero pronto se perdió el contacto por radio con la escuadrilla. Las operaciones de búsqueda comenzaron a las 7:30 de la tarde. Los militares llegaron a la conclusión de que los aviones desaparecidos se habían estrellado sobre el océano debido a la falta de combustible. Sin embargo, los problemas no terminaron ahí. Un avión de búsqueda también desapareció cerca de Fort Lauderdale. Al final, desaparecieron 27 personas y 6 aviones, disolviéndose en el aire en el misterioso Triángulo de las Bermudas. El mando de la Marina estadounidense concluyó que los pilotos cometieron un error fatal, pero no se encontraron restos. ¿Qué sucedió con esa gran cantidad de metal y decenas de personas? Los amantes de los misterios creen que este incidente fue consecuencia de actividad extraterrestre en la zona del Triángulo de las Bermudas, que a menudo se asocia con el fenómeno ovni. El legendario triángulo representa una área del mar donde han desaparecido numerosos barcos y aviones. Naturalmente, este lugar atrae la atención de investigadores, entre los cuales hay incluso uno de mis parientes. Se han escrito numerosos libros sobre el Triángulo de las Bermudas, tanto por escépticos como por partidarios de la teoría ovni. Sin embargo, las estadísticas de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas pueden estar algo infladas. Hay aviones y barcos que atraviesan esta zona regularmente sin ningún problema, bajo la dirección de profesionales. También existen testimonios de despachadores que gestionan el tráfico en las rutas aéreas y marítimas. No hay que olvidar
que a menudo se intenta contrabandear drogas a través del Triángulo de las Bermudas. Y después de la captura de un barco que transporta tal carga, inevitablemente se hunde. No hay nada sobrenatural en esto. Con un análisis objetivo, la cantidad de barcos y aviones desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas puede parecer normal, no superando las cifras promedio de cualquier otra área. Sin embargo, circulan extrañas historias sobre el Triángulo de las Bermudas, y aquí han ocurrido relatos increíbles. Analizando estos casos, se puede llegar a la conclusión de que algunos de ellos se explican por la acción de los gases metánicos, que reducen significativamente la resistencia del agua. Como resultado, cualquier objeto, especialmente un enorme barco, puede hundirse instantáneamente. Aunque esta teoría necesita confirmación, parece plausible. La historia más conocida del Triángulo de las Bermudas, según muchos, es el mayor misterio en la historia de la humanidad: la desaparición sin rastro de la 19ª Escuadrilla. Los restos de otros aviones y barcos se han encontrado con frecuencia en el fondo del mar. Sin embargo, esta escuadrilla, aparentemente, simplemente se disolvió en el aire. El contacto con los aviones no se perdió de inmediato. Al principio, simplemente se perdieron, y los pilotos se comunicaban constantemente con los despachadores, describiendo que el mar y el cielo no se veían como de costumbre. Probablemente, sus coordenadas eran incorrectas. Cambiaron de dirección varias veces, y al final desaparecieron sin dejar rastro. Por un lado, se podría decir que eran jóvenes pilotos inexpertos, pero estaban dirigidos por un verdadero profesional. El shunt debía devolver la escuadrilla a la base sin pérdidas. Quizás se perdieron entre sí, y luego se quedaron sin combustible, y todos los aviones cayeron al mar. Sin embargo, ese día se envió a buscar la escuadrilla desaparecida a un grupo de los pilotos más experimentados, y el avión de búsqueda también desapareció, sin dejar ningún rastro. Esto ya difícilmente puede considerarse una coincidencia. Esta historia requiere otra interpretación. Una de las posibles explicaciones es la presencia en la zona investigada de un campo electromagnético de colosal fuerza que desvió todas las lecturas del equipo y prácticamente destruyó las reservas de combustible de los aviones. Además, el avión que salió a buscar la escuadrilla desaparecida era conocido por su falta de fiabilidad. Esta teoría sugiere la aparición en el triángulo de algo muy extraño, capaz de crear un campo electromagnético de tal potencia. Aunque el Triángulo de las Bermudas no parece ser un gran misterio, al menos no se cree en lo que la prensa dice sobre él. Pero algo sucedió allí, y eso algo condujo a la formación de radiación electromagnética. Puede que sea un enorme meteorito en el fondo del mar, puede que sea algo más, y el efecto de su acción no se manifiesta de manera constante, sino de vez en cuando. Algunos creen que los aviones se trasladaron a otra dimensión o quedaron atrapados en el tiempo. Una de las versiones es la intervención de ovnis, y también existe una curiosa idea sobre un portal temporal. Por supuesto, hay una probabilidad de fuertes remolinos submarinos, y esta zona del océano es realmente bastante agitada. Los ufólogos creen que los pilotos y marineros han sido secuestrados por extraterrestres, lo que también se aplica a aviones y barcos. Esto se narra en la película Encuentros cercanos del tercer tipo, donde una escuadrilla aparece en el desierto al principio y luego los pilotos regresan allí en el final. Esta película perpetúa el mito, aunque no hay una conexión evidente entre el fenómeno ovni y el Triángulo de las Bermudas.
El único hilo conductor es que los ovnis realmente han aparecido en esta área, pero también han sido avistados en otros lugares. Sin embargo, el Triángulo de las Bermudas ocupa un lugar absolutamente especial entre otros fenómenos inexplicables. La cantidad de desapariciones aquí es asombrosa, y todas las desapariciones que han ocurrido en esta área se han hecho conocidas como fenómenos fortianos. Ford entendía que nuestro mundo es mucho más misterioso de lo que imaginamos. Las extrañezas descritas por Charles Ford pueden no tener relación con los ovnis. Sin embargo, continúan inquietando las mentes de las personas, ya que el universo es ilimitado no solo en tiempo y espacio. En el mundo existen numerosas leyes desconocidas y hechos inexplicables, y las infinitas historias sobre extrañezas y enigmas solo lo confirman. Los ovnis, los hechos y las falsificaciones son un tema que sigue despertando interés. La investigación del misterioso fenómeno ovni abre puertas a reflexiones sobre el futuro,